Punto 10.2.4. Supervisión de la fuente. Estás en la cocina calentando aceite para preparar unas patatas fritas. Al echar las patatas, al aceite, unas gotas salpican tu antebrazo. Intentas recordar qué es lo que se debe hacer ante quemaduras de este tipo, y vienen a tu cabeza informaciones contrapuestas. Por un lado, recuerdas que alguien dijo que debías aplicarte alguna pasta de dientes que contuviese mentol. Por otra parte, estás casi seguro de que alguien te dijo de que esa no era una buena práctica y que lo mejor era aplicar agua fría sobre la quemadura. Esta situación se corresponde con uno de los más interesantes e investigados juicios metacognitivos, los juicios de supervisión de la fuente, o JDS. Ese tipo de juicios implica recordar la fuente o el origen de una memoria particular, o el contexto en el que ésta ocurrió originalmente. Marcia Johnson acuñó el término supervisión de la fuente para referirse a todos los procesos cognitivos involucrados en atribuir a una fuente u origen la información recordada. También desarrolló un marco general de trabajo para su estudio. La asunción fundamental del modelo es que la información en nuestra memoria no tiene etiquetas que identifiquen su origen. En cambio, sí disponemos de algunos conceptos del contexto que rodeó a esta información. Es esta información contextual la que nos hará decidir de dónde proviene la información en última instancia. Dilucidar la fuente original de un recuerdo no siempre implica decidir entre dos fuentes externas de información. También podemos generar información nosotros mismos a través de nuestros pensamientos, imaginaciones o sueños, lo que constituyen fuentes internas de nuestros recuerdos. Por tanto, también habrá situaciones en las que será necesario distinguir entre dos fuentes internas y entre una fuente interna y otra externa. Esta situación lo que se conoce como supervisión de la realidad. Decidir si algo sucedió realmente o tan solo fue producto de mi imaginación o mi pensamiento. Y bueno, a la derecha tenemos la tabla 10.1 sobre tipo de decisiones en el ámbito de supervisión de la fuente, que puede ser externa-externa, interna-interna o interna-externa. En la externa-externa, el ejemplo sería, ¿me lo dijo el médico o mi cuñado? En la interna-interna sería, lo soñé o lo pensé ayer mientras caminaba. Y en la interna-externa, ¿mandé el correo electrónico o solo pensé en hacerlo? ¿Cómo estudiar la JDS? Paradigma de estudio y medidas. La metodología usual empleada en el laboratorio consiste en cambiar las condiciones contextuales en las que se presenta la información que debe ser aprendida. Por ejemplo, imagina que estudias una serie de conceptos. Algunos de ellos se presentan como imágenes en color y otros se presentan verbalmente. Tras un intervalo se te presenta una prueba de memoria en la que se presentan palabras que incluyen los anteriores conceptos mezclados con otros nuevos no presentados anteriormente. En lugar de tener que decidir tan solo si la palabra había sido presentada con anterioridad, también tienes que indicar la forma en la que fueron presentadas aquellas que piensas que fueron presentadas con anterioridad. En algunos casos, a la hora de realizar el juicio, tendrás una vívida imagen en tu mente, que incluso incluye detalles perceptivos muy específicos. En este caso, seguramente, por ejemplo, un coche descapotable de color rojo visto desde el lateral del conductor. En este caso, seguramente inferirás que la palabra coche fue presentada mediante una fotografía, debido a que la codificación de imágenes normalmente lleva aparejada una representación en memoria con vividos detalles de tipo visual. Si ocurre lo contrario y al presentarte la palabra perro no viene a tu mente ningún detalle excepto una sensación vaga de familiaridad con la palabra, muy probablemente concluirás, erróneamente, que la palabra fue presentada verbalmente. Este ejemplo nos indica algo muy importante respecto a los JDS. Tenemos ciertas expectativas y creencias sobre qué es lo que vendrá a nuestra mente si un contenido particular viene de una fuente concreta. El principal problema es que en este tipo de tareas las respuestas correctas no siempre implican que el participante haya realizado una atribución correcta del origen del contenido de su memoria. En muchas situaciones incluso puede estar simplemente adivinando.
Otro problema añadido que complica la interpretación de los datos es la confusión existente entre la memoria para un ítem concreto y la memoria para su origen. Un ejemplo paradigmático sería la situación en la que un participante obtiene frecuencias de atribución correcta de la fuente muy bajas debido simplemente a que no recuerda los ítems. Por tanto, la situación ideal es aquella en la que podemos diferenciar la memoria del ítem, la memoria de la fuente y las respuestas derivadas de la adivinación, lo que a su vez también nos daría información sobre los diferentes tipos de errores cometidos. Las atribuciones de memoria no reflejan tan solo el recuerdo de la fuente, sino que, al igual que otros juicios metacognitivos, son un proceso constructivo sujeto a la intervención de diferentes mecanismos inferenciales. Factores que afectan a la precisión de los juicios de supervisión de la fuente. Dos de los más relevantes a la hora de determinar la precisión de los PDJ sería la semejanza entre las fuentes y la influencia del componente emocional y las imágenes mentales en la atribución de una fuente determinada. Semejanza entre las fuentes. Parece intuitivo pensar que cuando dos posibles fuentes de memoria son semejantes entre sí, el origen real del recuerdo será muy fácilmente confundible y, por tanto, la atribución de una fuente a una memoria concreta será más compleja y menos precisa. Justo lo contrario ocurrirá si ambas fuentes son fácilmente distinguibles. Este efecto se refiere tanto a características físicas de la propia memoria como a la localización de estas características. Si muchos eventos ocurren en la misma localización o en el mismo contexto, atribuir un evento concreto a una fuente o contexto específico se vuelve mucho más dificultoso, por lo que la precisión relativa será mucho más baja en estas situaciones. Componentes emocionales e imágenes mentales. El nivel de activación emocional, arousal, tiene un impacto selectivo sobre los juicios de supervisión de la fuente. Mater y colaboradores mostraron a los participantes series de 4 diferentes imágenes que aparecerían una a una en diferentes localizaciones en la pantalla de un ordenador. Tras la aparición de la última imagen, preguntaban a cada participante en qué lugar de la pantalla había aparecido cada una de ellas. La manipulación clave fue la activación emocional que provocaba cada imagen, que fueron seleccionadas según su alto, medio o bajo contenido emocional. Los resultados fueron que la memoria para el lugar donde habían aparecido las imágenes fue progresivamente peor según aumentaban los niveles de arousal provocado por las imágenes. Por lo tanto, parece que, bajo situaciones de estrés, nuestra capacidad para recordar la fuente de una memoria concreta disminuye drásticamente. Nuestras capacidades mentales y la manera en que las utilizamos también pueden afectar a la atribución de las fuentes de nuestros recuerdos. Por ejemplo, imagina que se te presenta una serie de ítems. Algunos son leídos por otra persona y otros son presentados como fotografías. Tu tarea será indicar si fueron presentados verbalmente o como una imagen JDS. Si tras la presentación verbal de una palabra como coche formas rápidamente una imagen mental del mismo con gran detalle, entonces el juicio para distinguir la forma de presentación de la palabra se volverá mucho más difícil, debido a que, tanto si se ha presentado de una manera como si se ha presentado de otra, la información disponible sería una vívida imagen de un coche. Este tipo de situaciones es la que llevó a Johnson y colaboradores a la contraintuitiva conclusión de que aquellos participantes con mayores capacidades para crear imágenes mentales de los contenidos memorizados tenían a su vez un peor rendimiento a la hora de atribuir una fuente concreta a sus recuerdos. ¿Cómo se llevan a cabo los JDS? El papel de la recolección y de la familiaridad en la supervisión de la fuente. Muchos modelos distinguen a la hora de reconocer un ítem entre la participación de dos procesos. Primero, la recolección de sus características o atributos y segundo, la familiaridad del propio ítem.
Dentro del modelo específico de supervisión de la fuente, se asume que los juicios sobre la fuente de un recuerdo están basados normalmente en la recolección de atributos específicos de los diferentes ítems. Los juicios, dada su naturaleza reconstructiva, estarían basados en las propias creencias de los individuos sobre lo informativos o determinantes que son los atributos o características recordadas para la determinación de la fuente. Incluso en situaciones en las que los individuos recuerdan la información, pero ésta ya no va acompañada de ninguna característica identificadora de la fuente, los individuos podrían utilizar métodos más lentos y sistemáticos de razonamiento para tratar de realizar el mejor pronóstico posible sobre la fuente original del recuerdo. En este caso, los juicios pueden basarse en el conocimiento general del individuo, incluidos esquemas y estereotipos previos, en la plausibilidad de que un contenido concreto provenga de una fuente determinada en función de alguna de sus características o de su relación de contingencia con otros ítems para los que sí hay información sobre la fuente, o incluso en sus propias creencias sobre cómo de buena es su memoria para una fuente concreta. En algunas situaciones, los individuos pueden recurrir a la mera familiaridad para juzgar la fuente de un recuerdo. Quizá el trabajo de Jacob y colaboradores sea el más relevante al respecto. Los investigadores presentaron a los participantes una serie de 40 nombres de personas que no eran famosas. Tras ello, realizaron una prueba, en la que debían indicar los nombres que correspondían a las personas famosas a partir de una lista que incluía los nombres presentados anteriormente junto a otros nombres nuevos. La prueba podría pasarse justo tras la presentación de la lista de los nombres no famosos o un día después. Justo antes de la prueba se indicaba a todos los participantes que, si veían un nombre de la lista presentada, debían indicar que no era famoso, puesto que ninguno de esos nombres correspondía a una persona conocida. Los resultados mostraron que, cuando la prueba fue realizada de manera inmediata tras leer la lista de nombres de no famosos, los juicios de asignación de la fuente fueron precisos. Al tener un recuerdo fresco de la lista, cuando veían un nombre que estaba en ella, podían identificarlo y descartarlo como nombre de famoso. Sin embargo, cuando la prueba se realizó un día después, la precisión de los juicios cayó en picado. Al ver los nombres en la prueba y no recordar su origen, pero sí resultarles familiares, los participantes pensaron que esa familiaridad aumentada era debida a que los nombres pertenecían a personas famosas. Punto 10.3. Procesos de control de la memoria. Uno de los principales objetivos de la investigación sobre los procesos de control y regulación de la metamemoria tiene que ver con la manera en que los individuos controlan los procesos de adquisición y de recuperación de los ítems. Punto 10.3.1. Proceso de control durante la fase de adquisición. De acuerdo con el modelo de Nelson y Nahrens, los procesos de control que tienen lugar durante la fase de adquisición o estudio son tres. Primero, selección de la estrategia a empezar. Segundo, selección de los ítems que van a estudiar y el tiempo dedicado a cada uno de ellos. Y tercero, decisión de finalizar el estudio. Elección del ítem y finalización del estudio. El método usual para investigar cómo los individuos controlan su estudio consiste en pedirle que aprendan una lista de ítems, mientras emiten JDAs para cada uno de ellos. Una vez terminada esta primera fase, se presentan todos los ítems a la vez y se les ofrece una segunda oportunidad para elegir cuáles quieren estudiar y dedicar el tiempo que estimen oportuno a cada uno de ellos. La pregunta fundamental en esta situación de aprendizaje es: ¿utilizaban los participantes sus procesos de supervisión para decidir qué elementos volver a estudiar y cuánto tiempo dedicar a cada uno de ellos? El resultado habitual es la existencia de una relación negativa entre la magnitud del JDA y el tiempo empleado en volver a estudiar un ítem concreto. Esto quiere decir que los individuos utilizan los resultados de sus JDA para controlar su estudio, en tanto que los ítems que son juzgados como mejor aprendidos son aquellos a los que se les dedica menos tiempo de estudio. Curiosamente, esto ocurre incluso cuando el nivel de aprendizaje real de los ítems es el mismo, con independencia de la magnitud de los JDA para cada uno de ellos. Esto es lo que demostraron
Metcalfe y Finn, utilizando una variante del procedimiento que acabamos de describir. Los participantes aprendían pares asociados. La mitad de ellos se presentaba una vez y la otra mitad 3 veces. El recuerdo era mejor para aquellos presentados 3 veces respecto a los que solo fueron presentados una vez. En una segunda fase se volvían a presentar todos los pares asociados, pero esta vez los que fueron presentados una vez se presentaban 3 veces y los que fueron 3 veces solo una vez más, tras lo que los participantes debían emitir JDA para cada ítem. El rendimiento de memoria para todos los ítems tendría que ser equivalente, puesto que entre ambas fases todos fueron presentados un total de 4 ocasiones. Sin embargo, los JDA fueron mayores para los ítems presentados 3 veces durante la primera fase. Curiosamente, cuando los participantes debían decidir tras esta segunda fase cuánto tiempo estudiar cada ítem, dedicaban más tiempo a aquellos que habían sido estudiados solo una vez en la primera fase y que recibieron JDA más bajos, aunque el nivel de aprendizaje era el mismo para todos los ítems. Parece claro que los individuos dedican más tiempo a estudiar los ítems que juzgan como más difíciles de aprender, aunque esto en ocasiones no coincida con el nivel real de aprendizaje de los ítems. Pero, ¿qué estrategias concretas subyacen a este fenómeno? Aunque se han propuesto multitud de teorías para explicar cómo los individuos asignan su tiempo de estudio, 3 son de especial relevancia. Primero, la hipótesis de la reducción de la discrepancia. Segundo, el modelo de asignación basada en objetivos. Y tercero, el modelo de la asignación de aprendizaje proximal. La hipótesis de la reducción de la discrepancia. Dunlowski y Hertzog propusieron este modelo con la intención de describir la tendencia de los individuos a dedicar un mayor número de recursos de procesamiento a los ítems difíciles. La hipótesis señala que las personas continuarán estudiando un material hasta dominarlo por completo, y por tanto los materiales más difíciles recibirán más atención y tiempo durante el tiempo que los más difíciles. Permite explicar gran cantidad de resultados obtenidos en la investigación. No siempre es una estrategia óptima, en particular cuando el tiempo es limitado o cuando es imposible llegar a aprender todos los materiales. En esta situación, un hipotético estudiante debería centrarse en aquello que pueda aprender con seguridad y solo atender al material más difícil si tiene tiempo sobrante. De hecho, los estudiantes son sensibles a este cambio de objetivos y circunstancias, adaptando los ítems elegidos y su tiempo de estudio a las metas y las restricciones impuestas. El modelo de asignación basada en objetivos surge como un intento de explicar los resultados obtenidos en situaciones como las indicadas en el apartado anterior, en las que el objetivo de aprender todos los ítems es imposible y los estudiantes tratan de maximizar su rendimiento de la manera más eficiente. La propuesta de Dunlowski y colaboradores señala que los estudiantes construyen y ejecutan una serie de planes para asignar su tiempo de estudio, y lo hacen siguiendo 2 criterios: alcanzar los objetivos de la tarea en curso y hacerlo de la manera más eficiente posible. A pesar de resaltar la importancia de la construcción activa de planes, no tiene en cuenta otros factores que pueden afectar a cómo se distribuye el tiempo de estudio y la eficiencia de esta distribución. Por ejemplo, las diferencias individuales en capacidades como la memoria operativa pueden limitar la capacidad de los planes de estudio. Ciertas respuestas automáticas ante estímulos salientes del entorno pueden modificar el tiempo asignado a un ítem, sin que esto tenga relación con su dificultad o con los objetivos de la tarea. El modelo de la región de aprendizaje proximal. Ninguno de los modelos anteriores supone una aproximación completa al problema, e incluso pueden ser vistos como complementarios. Janet Metcalfe propuso que estos modelos no eran sino instancias particulares de un modelo más general de asignación de tiempo de estudio que denominó región de aprendizaje proximal, o RPL.
Los estudiantes se centrarán primero en los ítems más sencillos y solo una vez que el estudio progrese y se disponga de suficiente tiempo, se pasará a los elementos más difíciles. Así, cuando hay poco tiempo disponible, solo estudiarán los contenidos más sencillos. Pero si disponen de más tiempo, tratarán de dominar aquellos más difíciles. Este modelo destaca la habilidad de los estudiantes para hacer ajustes temporales en función de las situaciones cambiantes de aprendizaje. Según van cambiando las situaciones de aprendizaje, los estudiantes son capaces de adaptar sus esfuerzos para mejorar la eficiencia de los procesos de codificación. Selección de la estrategia de estudio. Otra de las decisiones relevantes a la hora de controlar los procesos de adquisición de los ítems es la de elegir una u otra estrategia de estudio. Primero, una de las estrategias más relevantes y con mayor impacto en el rendimiento final es el espaciado de las sesiones de estudio. Lisa Son pidió a los participantes en uno de sus trabajos que aprendieran una lista de pares asociados y dieran JDA para cada uno de ellos. Después debían decidir si estudiaban cada ítem de manera masiva, espaciada o no lo estudiaban. Los resultados indicaron que los participantes estudiaban de manera masiva los ítems más difíciles. Estudiaban de manera espaciada los ítems que eran juzgados como más fáciles. Segundo, otra estrategia que tiene un efecto beneficioso para el rendimiento de la memoria es la de realizar pruebas de memoria intercaladas con las diferentes fases de estudio. Curiosamente, aunque muchos estudiantes son conscientes de sus beneficios y los mecanismos implicados, solo unos pocos utilizan esa estrategia de manera usual durante el estudio, por lo que su implementación dista bastante de ser generalizada. Tercero, los individuos utilizan otras estrategias de manera espontánea a la hora de estudiar diferentes materiales. Las estrategias temporales, como la asignación del tiempo de estudio o la decisión de dejar de estudiar cierto material al llegar a un nivel determinado de aprendizaje, y las estrategias tácticas, como la visualización de los elementos a recordar o la adaptación de sus estrategias de codificación en función del tipo de prueba de memoria a la que serán sometidos. Lo que resulta aún más interesante y constituye una importante área de estudio por sus implicaciones prácticas es la relación que existe entre el uso de esas estrategias y las diferentes características individuales de los estudiantes. Cuarto, no solo las estrategias surgidas de manera espontánea son útiles, también se pueden adquirir nuevas estrategias a través de la enseñanza explícita de las mismas, e incluso a través de la experiencia continuada con ellas, sin necesidad de instrucción explícita sobre su uso. Esta efectividad en el aprendizaje de estrategias mediante instrucción ha sido replicada en múltiples ocasiones y es especialmente útil en personas mayores con problemas de memoria. Existe evidencia de que los individuos pueden adoptar diferentes estrategias específicas sin instrucción previa, siempre que hayan adquirido cierta experiencia con la tarea en particular y con las diferentes opciones de codificación de la información. Punto 10.3.2. Procesos de control durante la fase de recuperación. Piensa en las dos preguntas siguientes, muy similares entre sí. ¿Qué película ganó el Oscar a la mejor película el mismo año que Salvar al Soldado Ryan era candidata a dicho premio? ¿Qué película ganó el Oscar a la mejor película el mismo año que Pulp Fiction era candidata a dicho premio? Si no te gusta el cine, directamente evitas responder. En cambio, si eres aficionado al cine, se abre un abanico de posibles caminos cognitivos para intentar buscar en tu memoria una posible respuesta a estas preguntas. Los juicios de sensación de saber, SDS, y de confianza, JDC, que se hayan generando en tu mente supervisora cuando has leído las preguntas guiarán tanto la estrategia de búsqueda como el tiempo dedicado a realizar la misma, hasta que se llega a un veredicto o a unas respuestas posibles. Terminación de la búsqueda.
El trabajo de Kostermans y colaboradores fue uno de los primeros en relacionar los procesos de supervisión JDC y SDS en el control de los tiempos de búsqueda de la respuesta candidata en la memoria. Utilizando preguntas de conocimiento general y un registro oral de las respuestas, los participantes informaban de la confianza en sus respuestas y cuando respondían con no sé, emitían en cambio un juicio de SDS. Los resultados mostraron que el grado de SDS guardaba una relación directamente proporcional con la latencia de respuesta de tipo no sé, mientras que los ensayos donde se proporcionaron respuestas a las preguntas, el grado de confianza en las mismas mantenía una relación inversamente proporcional con el tiempo de respuesta. Singer y Tide investigaron también los tiempos de búsqueda en memoria en un cuestionario de cultura general cuando los participantes concluían que no sabían la respuesta. Sus resultados fueron similares al estudio anterior. Cuando los participantes no fueron capaces de responder a la pregunta, los tiempos de búsqueda correlacionaron de manera directamente proporcional al valor de los juicios de SDS. La conclusión parece intuitiva. Cuanta más sensación de saber de algo tenemos, más tiempo dedicaremos a buscar ese conocimiento cuando se resiste a aparecer, incluso cuando finalmente no lo logremos. Así, los tiempos de búsqueda parecen estar en función de la expectativa que se genera de rescatar de la memoria la respuesta solicitada. Otro factor que se ha mostrado relevante para regular el tiempo de búsqueda es el conocimiento a priori del número de ítems que los participantes saben que tienen que buscar, de forma que el tiempo se alarga en esa condición en comparación con la situación en la que no conocen el número de ítems. Selección de la estrategia de recuperación. Coriat y Goldsmith desarrollaron un influente modelo de recuperación de información en la memoria. Trata de explicar por qué y cuándo los individuos deciden proporcionar una respuesta ante una clave de recuperación o, en cambio, retenerla y no emitirla, en aquellos casos en los que la respuesta no es forzada, que modela muchas situaciones de nuestra vida cotidiana. Este modelo ilustra la importancia de la calidad y precisión de la supervisión de los procesos de memoria para un control adaptativo de la recuperación de la información almacenada. En el diagrama de la figura 10.5 podemos seguir el curso temporal del modelo. Cuando se nos plantea una pregunta, se intentan recuperar respuestas candidatas del almacén de la memoria a largo plazo. Una idea básica del modelo es que las personas no escupen la primera información que acuda a su mente, sino que utilizan los procesos de supervisión y del control de la memoria para decidir qué respuesta proporcionar o cómo proporcionarla. Conforme las respuestas se activan, el sistema evalúa su calidad a través de los juicios de confianza, lo que en el modelo se expresa con valores de probabilidad estimada entre 0 y 1, de menor a mayor seguridad. De entre los candidatos se selecciona el que obtenga mayor PE, o sea, probabilidad estimada, y ese valor de probabilidad se compara con el criterio de respuesta, PCR. El umbral del criterio de respuesta puede estar influido por todos los factores que afecten al balance entre las recompensas por los aciertos y las penalizaciones por los errores, de forma que puede ser más conservador o más laxo según las demandas situacionales. Por ejemplo, no tenemos las mismas consecuencias de nuestra respuesta cuando jugamos al Trivial Pursuit que cuando prestamos declaración como testigos en un juicio por homicidio. El modelo determina que si la PE es mayor que la PCR, se emitirá una respuesta. En caso contrario, nos autocensuraremos y no daremos ninguna respuesta. La precisión de la supervisión es crítica en este modelo para la cantidad y calidad de las respuestas voluntarias. Si las probabilidades estimadas no reflejan la probabilidad real, se podrían proporcionar respuestas incorrectas o inválidas. Para someter a contraste empírico este modelo,
Coriat y Goldsmith forzaron a los participantes a responder a preguntas de cultura general y a proporcionar un juicio de confianza. Así pudieron conocer la mejor respuesta candidata de cada uno para cada pregunta. Tras esto, los participantes respondieron las preguntas de nuevo, pero esta vez no estaban forzados a responder y podían autocensurarse. Se utilizaron dos categorías diferentes de preguntas. Primero, un conjunto de preguntas engañosas que suelen generar respuestas erróneas en la mayoría de las personas, así como JDC con pobre calibración. Segundo, preguntas normales con JDC mejor calibrados. En la primera fase de respuesta forzada, la tasa de aciertos fue mayor para las preguntas normales, 28%, que para las preguntas engañosas, 12%. En la fase de respuesta libre, se sometió a contraste empírico la principal predicción del modelo. Si los participantes utilizan los juicios de confianza en sus respuestas candidatas para tomar la decisión de responder o autocensurarse, entonces su tasa de aciertos debería elevarse más en el caso de las respuestas normales, en comparación con las respuestas engañosas. De manera consistente con el modelo propuesto, el porcentaje de aciertos para las preguntas normales ascendió al 75%, mientras tan solo alcanzó el 21% en el caso de las preguntas engañosas, a pesar de que los participantes podían dejar la pregunta en blanco sin que se contabilizara como error. Otros aspectos estratégicos durante la fase de recuperación son la selección de estrategias automáticas o algorítmicas. Lynn Reder y colaboradores señalan que el primer paso que damos al enfrentarnos a una pregunta o problema es una evaluación de la posibilidad de resolverla mediante la recuperación automática de la solución sin esfuerzo inmediata. Los resultados sugieren que es el grado de familiaridad con los términos de la pregunta-problema el criterio utilizado para proporcionar una respuesta rápida y automática o recurrir a un procesamiento más esforzado y algorítmico. Reder y Ritter muestran que la propia elección de estrategia es muy rápida. En menos de un segundo se elegía la opción automática o la opción de cálculo algorítmico en operaciones matemáticas cuyo resultado podían recordar o, en cambio, tenían que calcular. De esta forma, la indagación sobre la elección de estrategia es también muy rápida gracias al atajo cognitivo que supone el heurístico de familiaridad. Y segundo, la selección del nivel de detalle de la respuesta. Es cierto que no siempre disponemos de margen de maniobra para elegir el nivel de detalle porque las claves de recuperación pueden restringir el mismo a niveles de grano fino. Otras muchas situaciones cotidianas, en cambio, sí nos permiten elegir el nivel de detalle. Ackerman y Goldsmith señalan que las personas regulan el nivel de detalle de sus respuestas basándose en un criterio que pretende mantener el balance entre la cantidad de información aportada y la confianza de que dicha información sea correcta. La tendencia será aportar la mayor cantidad de información posible sin caer por debajo de un umbral de confianza en la respuesta que se establece de antemano. Ese valor de confianza en la respuesta corresponde a la PE del modelo de Coriat y Goldsmith, que antes asociábamos a las respuestas candidatas y que ahora se aplica a la regulación del nivel de detalle. Punto 10.4. Metacognición de la memoria prospectiva. La memoria prospectiva ha sido mucho menos explorada que la retrospectiva en términos de procesos metacognitivos. Las respuestas teóricas sobre memoria prospectiva coinciden en señalar que las personas tienen cierta conciencia metacognitiva y expectativas sobre sus habilidades en diferentes contextos de memoria prospectiva, conocimiento que guiará qué estrategia utilizarán en una tarea de memoria prospectiva. Sostienen que los costes asociados con la memoria prospectiva, es decir, la interferencia que genera la tarea de MP en una tarea en curso, están parcialmente bajo el control metacognitivo. Por ejemplo,
La teoría de los procesos atencionales y de memoria, PAM, asume un control voluntario del individuo a la hora de asignar los recuerdos atencionales a la tarea en curso y a la tarea de MP. La teoría multiproceso resalta cómo conocer las demandas de la tarea de MP determina el tipo de procesamiento que pondrá en marcha la persona a la hora de monitorizar y recuperar la intención. La teoría del retraso propone que los costes en la MP indican un retraso estratégico en la respuesta a la tarea en curso, facilitando la elección de una respuesta apropiada en la tarea prospectiva. La existencia de procesos de supervisión y control metacognitivo en diversas etapas de la MP está respaldada por muchas pruebas empíricas. Etapas y su relación con los procesos de supervisión, monitorización y control-regulación. Primero, fase de formación de la intención. La predicción de la actuación en tareas de MP, las expectativas e importancia de la tarea, las estrategias de codificación de la intención, el apoyo en soportes externos y la planificación han sido los aspectos metacognitivos más investigados en este contexto. Mientras que las predicciones sobre la actuación del componente retrospectivo se suelen basar en los juicios de aprendizaje, las predicciones del componente prospectivo requieren un análisis adicional. La mayoría de los trabajos evalúan la predicción global sobre el porcentaje de objetivos de MP a los que una persona responderá correctamente en relación al total de objetivos de MP de la tarea. Los resultados que aparecen en la figura indican que los participantes más jóvenes mostraban una menor confianza en sus predicciones de rendimiento en comparación con su desempeño real, a diferencia del grupo de mayores, que mostró una confianza excesiva. Por tanto, todos los grupos muestran una calibración inadecuada al evaluar su desempeño en las tareas prospectivas, oscilando entre la subestimación y la sobreestimación. Estos resultados, sobre todo los de los jóvenes, contrastan con los encontrados en los juicios retrospectivos. Y bueno, aquí tenemos la figura 10.6, que bueno, son gráficos con la precisión en las predicciones y juicios de confianza de memoria prospectiva en tarea de laboratorio. Los aspectos que influyen en la calibración adecuada de los juicios de rendimiento en tareas de memoria prospectiva incluyen el tipo de tarea, la medida utilizada, los tipos de juicio, la importancia de la tarea y el uso de estrategias de codificación y recuperación. Segundo, fase de retención de la intención. Los aspectos metacognitivos que se evalúan son los intentos de repaso de la intención autoiniciados y la experiencia metacognitiva de haber fallado en la retención. Respecto a los intentos de repaso de la intención autoiniciados, Anderson y McDaniel encontraron que entre el 13 y 15% de los pensamientos diarios de las personas se correspondían con pensamientos relacionados con la memoria prospectiva que podían ser controlados voluntariamente. De todos estos pensamientos sobre intenciones futuras, informaron que el 61% se activó internamente, en lugar de externamente por algún tipo de señal. Cavavilashvili y Fisher encontraron una correlación moderada entre los repasos de la intención iniciados por el propio individuo y el rendimiento en tareas de memoria prospectiva. Con respecto a la experiencia metacognitiva de fallar en la recuperación, algunos participantes informan al finalizar la tarea de memoria prospectiva de la repentina conciencia de haber perdido el rastro de una intención u objetivo de memoria prospectiva, lo que se ha denominado vaciar la mente. Curiosamente, estas experiencias no estaban relacionadas con errores o demandas específicas de la tarea de memoria prospectiva. Aunque no se sabe muy bien cuál es su función, se ha visto que la precisión de las predicciones de memoria prospectiva mejora cuando se realizan después de una breve demora con una tarea distractora, lo que sugiere que los participantes pueden monitorizar y actualizar sus intenciones con bastante precisión.
Tercero, fase de recuperación de la intención. En esta última etapa se ha prestado mayor intención a la monitorización y el control de estrategias y a los resultados y juicios retrospectivos sobre el desempeño en la tarea de memoria prospectiva. Respecto a la monitorización y el control de estrategias, durante la monitorización es crucial tener una coordinación metacognitiva efectiva entre la tarea en curso y la tarea de MP. Por ejemplo, se ha observado que, al recuperar la intención de MP, a veces los participantes de manera estratégica esperan más tiempo para responder a la tarea en curso, consiguiendo un mejor rendimiento en la tarea de MP. Las expectativas de la tarea también influyen en la coordinación entre ambas tareas. Cuando se produce una monitorización y/o control deficientes, los participantes suelen cometer diferentes tipos de errores en las tareas de MP. Los más frecuentes son los errores de omisión y comisión. Los errores de repetición se producen cuando, habiendo implementado la acción adecuada, el participante no está seguro y vuelve a repetirla. Los juicios de confianza en tareas de MP tienden a ser más precisos en términos absolutos que las predicciones previas a la realización de la tarea. Es decir, después de la experiencia en la tarea de MP, los participantes tienden a corregir su subconfianza o sobreconfianza inicial. Punto 10.5. La metamemoria durante el ciclo vital. Desde la infancia hasta la edad adulta, nuestras habilidades metacognitivas experimentan un desarrollo importante. Desde la perspectiva del ciclo vital, el interés se centra en determinar cómo estas habilidades metacognitivas influyen en otros aspectos de la cognición y en el comportamiento. Asimismo, estas habilidades metacognitivas desempeñan un papel importante en la metamemoria. Para tener una imagen precisa de su rendimiento de memoria, las personas deben ser capaces de evaluar sus propios estados cognitivos y luego seleccionar las estrategias apropiadas para promover una memoria exitosa. Punto 10.5.1. Desarrollo metacognitivo en la infancia. El desarrollo de la habilidad metacognitiva se encuentra estrechamente ligado a la manifestación de la TOM, o sea, teoría de la mente, alrededor de los 3-4 años, y el desarrollo de las funciones ejecutivas. Aunque existe una marcada interconexión entre estos tres componentes del desarrollo, especialmente en los primeros años de vida, también pueden progresar de manera independiente. Por ejemplo, en un estudio longitudinal realizado por Locke y Schneider, se encontró una relación entre el desarrollo temprano en tareas de TOM y el desempeño en metamemoria en etapas posteriores del desarrollo, que se mantuvo constante cuando se controlaron las diferencias individuales en lenguaje. Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que las habilidades tempranas en TOM pueden considerarse un precursor de la metamemoria en etapas posteriores. El desarrollo de la TOM durante los años preescolares sienta las bases conceptuales para las habilidades metacognitivas que necesitarán en la escuela. Estudios de las últimas décadas sobre la TOM en niños y su adquisición de conocimiento sobre el mundo han demostrado que cierta comprensión del pensamiento ya está presente en los años preescolares y se desarrolla aún más durante la etapa de la escuela primaria y hasta la adolescencia. En la infancia, los procesos de supervisión y control metacognitivos permiten a los niños evaluar sus estados mentales y adaptar su comportamiento según las señales de monitorización. Estas habilidades de autorregulación, aprendizaje y toma de decisiones son fundamentales para alcanzar el éxito académico y desarrollar las que serán sus competencias de aprendizaje a lo largo de toda la vida. A pesar de la creencia inicial de que los niños pequeños carecen de conciencia introspectiva, en la actualidad sabemos que incluso desde edades tempranas, y a pesar de las variaciones individuales en esta etapa del desarrollo, demuestran poseer este tipo de conocimiento.
Desarrollo de la monitorización, supervisión en niños. A medida que los niños crecen, experimentan mejoras significativas en sus habilidades de aprendizaje y memoria. A los 5 y 6 años pueden tener la capacidad de memorizar simples asociaciones, pero a los 12 años sus habilidades de aprendizaje han mejorado mucho debido, en parte, al desarrollo de sus procesos de monitorización y control. Dos han sido las formas clásicas de evaluar las valoraciones subjetivas que los niños hacen sobre su propio desempeño o conocimiento en una tarea específica. Los juicios de confianza globales o los juicios de confianza ítem por ítem. Ambos juicios reflejan el grado de confianza que la persona tiene en la precisión de su memoria o en la efectividad de las estrategias que está utilizando para recordar o aprender nueva información. Respecto a los juicios de aprendizaje globales, en 1970 Flavel y colaboradores los utilizaron para pedir a niños de entre 3 y 9 años que hicieran JDC sobre cuántos de los 10 dibujos que se les mostraba podrían recordar una vez que se ocultaran. Los resultados fueron clarísimos. Los niños mostraron sobreconfianza al predecir que recordarían más dibujos de los que realmente pudieron recordar, aunque los niños mayores presentaron un grado de ajuste ligeramente mayor. Los resultados de este y otros estudios posteriores apoyan la idea de que los niños pequeños son bastante optimistas en cuanto a sus habilidades. En comparación con los niños más mayores y los adultos, los niños en edad preescolar, 3 a los 5 años, y primeros años escolares, de los 6 a los 8 años, tienden a sobreestimar sus capacidades en muchas tareas y áreas. Creen que son más habilidosos físicamente, tienen mejor memoria, son más inteligentes, saben más sobre cómo funcionan las cosas y se ven más fuertes, resistentes y de mayor estatus social de lo que realmente son. Esta sobreconfianza general ha sido ampliamente demostrada y no puede explicarse simplemente porque los niños sean novatos en este tipo de tareas. En un estudio de Shin y colaboradores, los niños repitieron una tarea de recuerdo de dibujos varias veces con diferentes dibujos, pero los resultados no variaron significativamente. Por tanto, parece que esta sobreestimación en niños pequeños es una característica ampliamente documentada que persiste incluso después de la práctica repetida en tareas específicas. En adultos, la monitorización inexacta se ha relacionado con un déficit en el aprendizaje. En el caso de los niños, algunos autores proponen que esta sobreconfianza puede tener una función adaptativa, al brindarles la oportunidad de practicar habilidades y mantenerse involucrados en tareas difíciles. Aunque hay evidencias que respaldan esta idea, aún no está claro por qué los niños no corrigen su sobreconfianza después de varios ensayos como hacen los adultos. Por ejemplo, en el estudio JDA prueba, tras varias repeticiones, los JDA muestran mayor precisión relativa en cada ensayo y una subestimación o infraconfianza del aprendizaje total. Schneider y Locke propusieron dos explicaciones para esta tendencia a la sobreestimación en la infancia. Su rendimiento, primero, que los niños simplemente no pudieran monitorizar con precisión su desempeño y por tanto los JDC sobre su rendimiento fueran sobreconfiados, lo que a su vez podría llevar a una sobreconfianza en la predicción del desempeño en tareas similares. Hipótesis que no ha podido ser respaldada. Y segundo, la confusión que los niños experimentan entre sus deseos y sus expectativas acerca de los acontecimientos, fenómeno conocido como la hipótesis del pensamiento ilusorio. Por ejemplo, un niño puede predecir que recordará los 15 dibujos que se le han mostrado, porque desea recordarlos todos. Consistente con esta hipótesis, algunos estudios han encontrado que los niños de 4 y 6 años tienen dificultades para diferenciar entre lo que deseaban responder correctamente y cuántos elementos esperaban responder correctamente. Controversias en los resultados han sido explicadas por la familiaridad de las tareas. Schneider
encontró que las sobreestimaciones realizadas por niños entre 4 y 6 años se debieron principalmente al pensamiento ilusorio, aunque esto ocurría con más frecuencia en tareas no familiares. Respecto a los juicios de aprendizaje ítem por ítem, incluso los niños más pequeños muestran habilidades de monitorización que se asemejan bastante a las de los adultos. Por ejemplo, los niños, al igual que los adultos, hacen juicios de aprendizaje inferenciales, basándose en señales como la facilidad percibida de aprendizaje y el número de veces que se ha presentado un elemento para su estudio. Uno de los aspectos que más se ha evaluado es la capacidad de los niños para utilizar la monitorización con el objetivo de asignar tiempo de estudio de una manera efectiva. Dufresne y Kobayashi evaluaron cómo 128 niños canadienses de diferentes edades asignaron tiempo al estudio de pares de palabras asociadas de diferentes niveles de dificultad. Los resultados indican que los niños más mayores, de 10-12 años, dedicaron más tiempo al estudio de los pares difíciles, con un mejor rendimiento en memoria en comparación con los niños más jóvenes, 5-8 años. Además, los mayores mostraron un mayor conocimiento y uso de estrategias de autoevaluación para monitorizar su aprendizaje. Estos resultados sugieren que el desarrollo de habilidades de autorregulación se relaciona con la mejora en el rendimiento en memoria durante la niñez. Además, se ha observado que niños de 7 y 9 años son capaces de dedicar más tiempo al aprendizaje que aquellos elementos que habían aprendido previamente. Pero se sabían peor, lo que sugiere que el desarrollo de habilidades de autorregulación, como el uso de una monitorización precisa para controlar el estudio, podría explicar las mejoras en el rendimiento de la memoria durante la niñez. A medida que los niños crecen, se da un aumento en los juicios SDS en las evaluaciones de habilidades metacognitivas. Esto respalda la hipótesis de accesibilidad en este tipo de juicios. Al igual que los adultos, cuando los niños tienen acceso a información sobre el objetivo que deben juzgar, suelen sobreestimar sus posibilidades de reconocer la respuesta correcta en comparación con cuando no acceden fácilmente a dicha información. Uso de estrategias. Desde una temprana edad, los niños muestran el uso de estrategias durante la codificación y recuperación de la memoria, que se vuelve más común a medida que avanzan en la escuela primaria. Entre 5 y 11-12 años. Los más pequeños, 5 años, tienden a utilizar menos estrategias de repaso y categorización en comparación con los mayores, 8-12 años. Existen dos fenómenos distintos relacionados con deficiencias en el uso de estrategias de memoria. Primero, la producción deficiente, que se produce porque los niños no utilizan espontáneamente ciertas estrategias, pero pueden hacerlo si se les sugiere. Y segundo, la utilización deficiente, que ocurre cuando los niños pueden emplear la estrategia, pero no la aplican de manera efectiva, y por tanto los resultados no son tan beneficiosos. Dado que el conocimiento y uso de estrategias se desarrolla tempranamente, se espera que los niños que adquieran un conocimiento más sofisticado acerca de las estrategias las utilicen con mayor frecuencia. Se ha observado una correlación entre el conocimiento de estrategias de metamemoria y su uso, y entre el conocimiento de estrategias de metamemoria y la ejecución en tareas de memoria. Parece que las metacogniciones explícitas y las asociaciones basadas en la memoria contribuyen a que los niños descubran qué estrategias son más efectivas para una determinada tarea y las usen consciente o inconscientemente. (10.5.2) Aspectos metacognitivos en el envejecimiento. La QSM son una forma de autoevaluación metacognitiva.
aunque están basadas en la percepción subjetiva que tienen sobre su capacidad de recordar y no necesariamente reflejan una evaluación objetiva y precisa de su rendimiento mnemónico. Estas quejas no están totalmente infundadas. De hecho, muchas de nuestras habilidades cognitivas, incluyendo el aprendizaje y la memoria, tienden a disminuir. Sin embargo, ni esta disminución afecta a todas las personas mayores por igual, ni ocurre al mismo ritmo en todos los casos. Una primera aproximación a los aspectos metacognitivos en el envejecimiento requiere evaluar las creencias y el conocimiento que las personas mayores tienen sobre su memoria. Existen diferentes cuestionarios para la evaluación de las QSM en personas mayores, siendo dos especialmente utilizadas en la población mayor. Primero, escala de metamemoria en la adultez, MIA, y segundo, cuestionario del funcionamiento de la memoria, MFQ. Ambos incluyen las creencias sobre el funcionamiento general de la memoria, las habilidades de memoria personales, la percepción de cambios en las habilidades de memoria con el tiempo, la importancia que atribuyen a tener una buena memoria y sus creencias sobre el uso de estrategias para mejorar el recuerdo. Basándonos en los datos recogidos por este tipo de cuestionarios, se observa una consistencia notable en el conocimiento y las creencias que las personas mayores tienen sobre aspectos relacionados con el aprendizaje y la memoria en comparación con los adultos más jóvenes. En general, las personas mayores tienden a creer que su memoria es menos eficaz, que disminuye con el paso del tiempo y que tienen menos control sobre ella en comparación con los adultos más jóvenes. Aunque la investigación sugiere que las creencias sobre la memoria pueden estar influenciadas por cambios individuales durante el envejecimiento, estas creencias no muestran una correlación significativa con el declive real de la memoria, y cuando se encuentran correlaciones suelen ser bajas, lo que sugiere que otros factores como los estereotipos culturales influyen en la percepción sobre el funcionamiento de nuestra memoria. Procesos de monitorización en personas mayores. En la investigación sobre envejecimiento y JDA se analizan las predicciones globales o ítem por ítem sobre el porcentaje de elementos que los participantes recordarán en una tarea de memoria. Aunque inicialmente los estudios apuntaban a una mayor sobreconfianza de las personas mayores en comparación con las jóvenes, revisiones más recientes indican que los procesos de monitorización basados en los JDA se mantienen preservados en el envejecimiento, sin importar el tipo de tarea o si los juicios son inmediatos o demorados. Dodson y colaboradores hicieron a jóvenes y mayores una serie de preguntas de conocimiento general. Por ejemplo, ¿cuál era el apellido del compositor que escribió la ópera Don Giovanni? Y los participantes tenían dos alternativas de respuesta, por ejemplo, Mozart o Beethoven. Después, los participantes calificaron la precisión de su elección en términos de probabilidad, seleccionando una puntuación de confianza que iba de 50, no estoy nada seguro cuál de las dos respuestas es, a 100, estoy totalmente seguro de la respuesta seleccionada. Los resultados indicaron que las personas mayores no solo fueron más precisas que las jóvenes en la tarea de reconocimiento general, sino que además la confianza estuvo mejor calibrada y predijo la precisión en la tarea en el grupo de mayores mejor que en el grupo de adultos jóvenes. Y bueno, aquí tenemos la figura 10.7 sobre los resultados, la de los adultos jóvenes a la derecha y la de las personas mayores a la izquierda. La investigación sobre juicios de SDS en adultos mayores ha generado resultados más ambivalentes que han sido atribuidos principalmente al tipo de conocimiento evaluado. Sucha y colaboradores evaluaron tanto tareas semánticas como episódicas en jóvenes y mayores. Encontraron una precisión similar en ambos grupos en tareas semánticas. En tareas episódicas, los mayores tuvieron una menor precisión que los jóvenes en sus juicios.
En un metaanálisis reciente, de Valuez y colaboradores indicaron que la exactitud de estos juicios efectivamente parece estar influenciada por el tipo de tarea. Algunos estudios también han evaluado los efectos de la edad de la monitorización de la fuente. Spencer y Rath llevaron a cabo un metaanálisis de 46 estudios, concluyendo que el envejecimiento afecta negativamente a la memoria contextual, en contraste con la memoria de contenido. May y colaboradores realizaron 2 experimentos para evaluar la capacidad de jóvenes y mayores para recordar información contextual sobre un evento que podía contener información perceptiva, conceptual no emocional o conceptual emocional. Los resultados mostraron que los jóvenes superaron a los mayores en la memoria de la fuente para la información perceptiva y conceptual no emocional, pero no hubo diferencias de edad en la memoria de la fuente para la información conceptual emocional. Dobson y colaboradores encontraron que las personas mayores tuvieron una peor precisión en la identificación de la fuente, así como una peor calibración al juzgar la precisión de sus respuestas en comparación con los jóvenes, incluso cuando el grupo de jóvenes realizó la prueba de manera diferida. Entre las hipótesis para explicar el rendimiento de las personas mayores en tareas de monitorización de la fuente, destaca la hipótesis del déficit asociativo de Naved, Benjamin y colaboradores, la cual sugiere que los adultos mayores tienen más dificultades para formar nuevas asociaciones en general, lo que les lleva a tener más problemas para vincular al contexto o la fuente con el evento que deben recordar. También es posible que las personas mayores sean menos propensas a prestar atención a los detalles contextuales de un evento en particular o que utilicen criterios menos estrictos que los jóvenes para identificar la fuente correcta. Control del aprendizaje y la recuperación. Si las personas mayores muestran déficits relacionados con la edad en el aprendizaje y estos no pueden ser explicados por déficits en los procesos de monitorización, otras explicaciones podrían ser que las personas mayores pueden tener dificultades para realizar nuevos aprendizajes debido a una regulación inadecuada de su proceso de estudio. Algunos estudios apuntan a que los mayores podrían presentar una carencia en la generación de estrategias de aprendizaje, que se relaciona más con la calidad que con la cantidad de estrategias empleadas, y una distribución ineficaz del tiempo de estudio. Pero ninguna de ellas abarca completamente los déficits relacionados con la edad en tareas de aprendizaje y memoria. ¿Es posible que los mayores tengan dificultades en el control de acceso a sus recuerdos? En los juicios retrospectivos, las personas pueden controlar dinámicamente la recuperación de la información recordando posibles respuestas y, si su confianza supera cierto umbral, informarla como su respuesta final. Kelly y Sahakian investigaron si las personas mayores tenían dificultades para controlar la recuperación de pares asociados aprendidos. Los resultados mostraron que la precisión en el recuerdo de pares asociados de los mayores fue menor que en la de los jóvenes. Atribuyeron los resultados a una dificultad de los mayores a la hora de monitorizar de manera adecuada el acceso a sus recuerdos. Murphy y colaboradores en los años 80 presentaron en un estudio imágenes de objetos para que jóvenes y mayores las memorizasen sin tiempo límite. Al finalizar el estudio, la mayoría de los jóvenes se autoevaluaron para determinar si habían aprendido todo lo necesario antes de realizar la prueba de memoria. Sin embargo, muchos de los participantes mayores no se autoevaluaron y, en comparación, estudiaron menos y obtuvieron peores resultados en la prueba de recuerdo que los jóvenes. Estos resultados apuntan a que los mayores no monitorizaron con precisión su aprendizaje a través de la autoevaluación, que supuestamente podrían haber utilizado. Es decir, encontraron una deficiencia en la producción de estrategias por parte de los adultos mayores. Curiosamente, cuando se alentó a un grupo de mayores a autoevaluarse explícitamente, es decir, a probar su memoria, el grupo mostró una mejora inmediata en su autorregulación y aprendizaje.
Punto 10.6. Neurociencia cognitiva de la metamemoria. La evidencia científica en el campo de la neurociencia metacognitiva y con estudios de pacientes con lesiones cerebrales respalda la existencia de una red frontoparietal relacionada con los procesos de metacognición. Punto 10.6.1. Correlatos neurales. Fleming y Dolan separaron los procesos neurales asociados al rendimiento cognitivo de los relacionados con la metacognición. En su estudio, se realizaba una tarea de juicio perceptivo. En algunos ensayos se realizaban un juicio retrospectivo de confianza sobre su precisión. En otros, imitaban los movimientos motores de la tarea metacognitiva sin tener que realizarla. Los resultados mostraron mayor actividad en el área 10 de Brodmann, corteza frontopolar, la circunvolución cingulada anterior, CSA, y la corteza parietal posterior derecha, durante la realización de los juicios. Además, la activación en el área frontal anterior correlacionaba con la precisión de los juicios metacognitivos. Otros estudios han encontrado un patrón similar de activaciones disociadas entre tareas metacognitivas y cognitivas. Vaccaro y Fleming realizaron un estudio metaanalítico con 47 estudios de neuroimagen sobre metacognición, enfocándose en datos de metamemoria. Identificaron una compleja red con 6 zonas distintas involucradas, distribuidas en la CPF, la corteza insular y el giro parahipocampal bilateral. Al analizar la contribución de estas zonas según el tipo de juicio metacognitivo, se encontró que la memoria retrospectiva activó la corteza parahipocampal bilateral y la CF inferior izquierda, y la memoria prospectiva activó la CPF posterior y dorsolateral izquierda y la ínsula derecha. La contribución del lóbulo temporal medio se ha relacionado con el rendimiento objetivo de reconocimiento, la confianza en la memoria y los sentimientos de familiaridad. La activación de la CPF medial se ha asociado con juicios de SDS, independientemente del rendimiento en la tarea. La participación de la corteza insular bilateral y el precunio dorsal en los procesos de metacognición respalda la idea de que tanto la corteza parietal como la corteza prefrontal trabajan conjuntamente en la metacognición. Estas áreas también están implicadas en el procesamiento de errores y conciencia de errores. En la tabla se presentan los resultados de estudios sobre metacognición que incluyen juicios prospectivos y retrospectivos y las áreas activas. Y bueno, aquí tenemos la figura 10.2. Punto 10.6.2. Estudios con pacientes. Los estudios de pacientes con daño prefrontal suelen mostrar déficits metacognitivos. Se han investigado sobre todo pacientes con epilepsia, esquizofrenia, síndrome de Korsakoff, lesiones frontales, deterioro cognitivo y demencia. Algunos trabajos han encontrado que la CPF ventromedial derecha se asocia con una disminución en la precisión de los juicios de SDS, sin afectar a los juicios de confianza. Esto sugiere una disociación entre los sistemas cerebrales que respaldan diferentes clases de juicios de metamemoria de carácter prospectivo. Los déficits en los juicios retrospectivos de confianza se han asociado a lesiones frontales laterales. Parece que los juicios prospectivos dependen de la integridad de la CPF medial y los juicios retrospectivos de la CPF lateral. El papel de la CPF ventromedial en los juicios prospectivos de rendimiento puede explicarse por sus conexiones con las estructuras de memoria del lóbulo temporal medial y su papel en la imaginación del futuro. El papel de la CPF anterior y dorsolateral en los juicios retrospectivos de confianza puede estar más relacionado con la monitorización del rendimiento, integrando y manteniendo información relacionada con la decisión inmediatamente anterior para facilitar comentarios metacognitivos precisos. Punto 10.6.3.
Correlatos temporales. Diferentes componentes evento relacionados están implicados en diferentes aspectos metacognitivos. El componente N200 se ha relacionado con procesos de inhibición, conflicto, monitorización, novedad perceptiva, atención y control cognitivo. Su amplitud es sensible a la tarea de memoria utilizada y el tipo de juicio realizado. En general, se ha relacionado con procesos de monitorización y control durante los juicios metacognitivos. El componente P200 se ha vinculado con diferentes funciones cognitivas, especialmente con la memoria de trabajo. Durante los juicios metacognitivos tiene al menos dos funciones. Primero, evaluar la familiaridad del estímulo. Y segundo, búsqueda, control y monitorización. Parece que durante los juicios de SDS y los juicios retrospectivos de memoria, las personas harían una evaluación rápida de la familiaridad e identidad del estímulo para iniciar una búsqueda y monitorización afectiva. El componente P300 parece estar implicado en diversos procesos de memoria. Su amplitud es sensible al grado de sensación de saber. Durante los juicios metacognitivos está vinculado a la activación de representaciones de memoria y a la actualización de estímulos evaluados previamente. Cuando se presenta un estímulo, después del análisis de familiaridad, primero, comenzaría un proceso de búsqueda y monitorización alrededor de la ventana temporal de 200 milisegundos, dando lugar a las respuestas N200 y P200. Y segundo, después ocurren las representaciones de memoria y la actualización de la memoria para los estímulos familiares en el siguiente intervalo de tiempo, lo que da lugar a una respuesta P300. Otros dos componentes más tardíos se han asociado fundamentalmente a los juicios retrospectivos. Primero, el componente N400 frontal, que se ha relacionado con la familiaridad, el saber, y el segundo sería el componente parietal posterior, LPC, Late Positive Component, que podría estar relacionado con un proceso de recuerdo, recordar. Y bueno, con esto damos fin al tema 10 y al temario de la asignatura, por fin.